Muy buenos días, el Señor les bendiga. Hoy es un hermoso día, acabamos de llegar al puerto de Miami, exactamente a Puerto Cañaveral, y es una hermosa mañana. Recordé una palabra que estuve leyendo del día de ayer y me recordó la palabra en que el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús alimentó la multitud, nos dice así la Escritura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y pues nos dice la Escritura que había mucha gente, y al ver la gente, el Señor Jesús tenía compasión de ella, y no solamente por darle su palabra, por la necesidad que tienen las personas de recibir el pan del cielo, sino también él, como Hijo de Dios, se preocupaba también por el pan físico. Y encontramos allí que el Señor Jesucristo hace una señal y multiplica los panes y los peces. Y había, dice la Escritura, alrededor de 5.000 personas, más las mujeres y los niños. Allí los hace recostar, él ora por unos pececillos y unos panes que le dan, y se multiplican. Y todas estas personas comen de la multiplicación del pan y de los peces que hace el Señor Jesucristo. Y continúa la lectura diciendo en el capítulo 6, versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, dice la Escritura, sus discípulos. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Cuando nosotros leemos los otros evangelios, nos declara la Escritura que sus discípulos iban en la barca porque Jesús los manda que vayan al otro lado del mar. Mas en la noche, cuando ellos remaban, que estaba muy oscuro, el viento empieza a soplar con mucha fuerza, y en ese momento nos declara la Escritura en otros evangelios que el Señor Jesús viene caminando sobre el mar, y pues es aquel milagro que nosotros recordamos, en donde Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda. Y Pedro camina sobre las aguas por un momento, pero camina oyendo la palabra de Jesús, aunque posteriormente se hunde, a nuestro Señor lo levanta. Alrededor de estos hechos vemos nosotros que continúa la Escritura, después ya de Jesús haber regresado a la barca. Dice que los discípulos lo reciben con mucho gusto en medio del mar. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos nosotros
aquí en la escritura que todos aquellos que comieron el pan, ellos querían ir atrás de Jesús, querían buscarlo. Ellos se habían dado cuenta que el día anterior los discípulos de Jesús se habían ido al otro lado del mar, mas Jesús se había quedado. Pero cuando ellos van al otro lado del mar y llegan allá donde se encuentra Jesús junto con sus discípulos, sucede que ellos le dicen, y hallándole al otro lado del mar, y le dijeron a aquellas personas que seguían al Señor Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque visteis el pan, porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos habían presenciado la multiplicación de los panes, mas también se habían dado cuenta que Jesús había llegado al otro lado de una forma muy diferente que a través de una barca, porque Jesús no se había montado en esa barca. Allí había solamente una sola barca en la que habían cruzado sus discípulos. Entonces ellos se apercibieron de que estaban frente a otra señal que Jesús había hecho. Jesús de forma milagrosa había llegado al otro lado del mar sin barca. Y entonces por eso es que surge la pregunta de aquellos que lo seguían, pero ¿cómo llegaste a este otro lado? La respuesta del Señor Jesús es la siguiente. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y continúa el Señor diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Siempre leí este versículo de una forma muy superficial, pero estos discípulos estaban ante la manifestación del Hijo de Dios. Y aunque realmente cruzaron aquel mar para encontrarse con Jesús por el pan, se dieron cuenta que el Hijo de Dios seguía haciendo maravillas delante de sus ojos. Y el Señor Jesús le dice, sí, ustedes vieron las señales, pero realmente ustedes no me siguen por lo que ustedes están viendo de mí, por las señales. Me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Entonces las personas ante la respuesta del Señor Jesús le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gloria al Señor. Aunque el Señor Jesús siga haciendo maravillas en nuestras vidas, quizás a uno milagros grandes que son muy visibles como la multiplicación de los panes, o no sé si de pronto algún tipo de sanidad que le devolvió la vida a alguien y lo transformó. Él sigue diciendo lo mismo. Esta es la obra de Dios. Si queremos hacer algo para poner en práctica las obras del Padre, las obras de Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que
que creáis en el que el Padre ha enviado. La palabra del Señor nos dice un poquito más adelante, ahí en el capítulo 6, nos dice, a ver si recuerdo, gloria al Señor, gloria a Jesús. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dice la palabra de Dios. Mas también nos dice en el capítulo 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Aleluya, gloria al Señor. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el que el Padre ha enviado. El Señor te bendiga en esta mañana, haga resplandecer su rostro sobre ti, puedas ver las señales y las maravillas que hace el Hijo de Dios, en cosas grandes, pero también en cosas muy pequeñas que muchas veces pasan desapercibidos delante de nuestros ojos. El Señor te bendiga, el Padre haga inclinar tu corazón en este día, abra tus ojos para ver sus maravillas, pero también despierte tu corazón para que recibas la palabra del Hijo de Dios, para que hagas sus obras, para que creas en el que Él ha enviado, para que le creas lo que el Hijo de Dios dice. Por eso que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que despierte tu oído este día, que como aquella mujer llamada Lidia, incline su corazón a escuchar su palabra. Qué bendición y qué vida eterna para todo aquel que la oye, pero también para el que la cree. Más bien para el que la oye y la cree. Dios te bendiga en este día. Dios bendiga esta ciudad, este puerto, todos los hijos de Dios que viven en esta ciudad. Dios extienda su mano y derrame su misericordia sobre todos aquellos que aún no le han conocido, no le han creído. Dios es bueno. Bendiga su vida, su familia. Dios le bendiga.